Amable teleaudiencia, gracias por acompañarnos en una nueva edición del programa Team Viajero TV, con trabajos documentales sobre la base de la investigación histórica, buscando llevar imágenes y sonido transportándonos al pasado, visitando lugares con mucha historia. Hoy presentamos la segunda parte del documental La Recoleta, Lápidas e Historias, continuando nuestro recorrido por el antiguo Camposanto con panteones, criptas y tumbas que tienen moradores que han marcado la historia del Paraguay. Team Viajero TV ha recorrido panteones que han pasado al olvido en completo abandono, verdaderas obras de arte sin restauración, bóvedas que encierran verdades y secretos que fueron a la tumba. El cementerio más carismático de Asunción tiene su origen a mediados del siglo XVIII, cuando el terreno fue cedido a los franciscanos recoletos, de ahí su nombre. Team Viajero TV agradece a su teleaudiencia y seguirá presentando trabajos que hablan de la historia del Paraguay. En este tour por la necrópolis más famosa de Asunción, buscamos despertar la curiosidad de los ciudadanos hacia la historia. Este recorrido por la Recoleta es un paseo por callejones lúgubres y abandonados que claman a gritos una recordación hacia el pasado. Hoy recorrimos la morada de varios personajes que hicieron historia. Estuvimos visitando el panteón de Juan Eoleari, Madame Lynch, expresidentes de la República, políticos renombrados de épocas pasadas, historiadores, escritores, hombres de ley. Varios descansan en este cementerio de la Recoleta. Team Viajero TV les invita a visitar este histórico cementerio, un museo al aire libre y en cada tumba una historia, con un invitado de lujo, el profesor Ramón Vargas, quien nos acompaña con sus conocimientos históricos, nos transporta al pasado y nos deleita con hechos que marcaron la vida de Paraguay. Este sitio conjuga no solamente historia, sino también arte y arquitectura, que puede apreciarse en un breve recorrido observando los panteones y mausoleos, verdaderos trabajos artísticos de muy alto nivel. Amable teleaudiencia, que disfruten de nuestra visita al pasado de Paraguay e instamos a nuestras autoridades a cuidar estas reliquias que requieren urgente restauración. Team Viajero TV en un reencuentro con la historia. En un nuevo reencuentro con nuestra historia, aquí desde el Cementerio Mayor de la Recoleta, el museo al aire libre más grande de Asunción. Vamos a reencontrarnos con una parte de nuestra historia patria, con hombres y mujeres que hicieron a esta nación paraguaya. Vamos a reencontrarnos con la vida y obra de muchos de esos hombres y mujeres que demarcaron los destinos de nuestro país en distintas etapas y en distintos segmentos de lo que refiere a la vida paraguaya. El Cementerio Mayor de la Recoleta, vamos a retrotraernos hasta el año de 1725, año en que el Cabildo de Asunción había encomendado al fray Pedro del Castillo la creación del convento de los Recoletos, de los franciscanos Recoletos, ya que habían llegado desde Buenos Aires miembros de esa congregación que quisieron colocar un convento de dicha orden aquí en Asunción. El Cabildo de Asunción encomienda al fray Pedro del Castillo en 1725 la creación de este convento. No fue hasta el año de 1729 cuando el presbítero don José de Rojas y Aranda había donado todo lo que son estas propiedades donde hoy está asentado el cementerio de la Recoleta en favor de esta orden franciscana, de los franciscanos recoletos. A partir de entonces comenzaron a trabajar como una congregación más aquí en la Asunción colonial. Nos llegamos hasta el año de 1746, cuando por orden del rey de España consiguen trabajar de una forma legal, ya que consiguen el permiso para establecerse como orden religiosa. Pasa el tiempo, llegamos a los años de 1811, en plena gesta de mayo, y también a todo lo que fue la
dictadura temporal y perpetua del Caraiguazú, don José Gaspar Rodríguez de Francia. Año 1824, él suprime todas las órdenes religiosas aquí en la República del Paraguay. Y lo que fue el convento de los Recoletos se transformó en un cuartel de caballería de la colonia. Nos llegamos hasta el año de 1824, año en que el supremo dictador de la República suprime todas las órdenes religiosas, incluida la de los franciscanos recoletos. Este convento de la Recoleta se transforma en un cuartel de caballería y no fue hasta el año de 1829 cuando vuelve a convertirse en una pequeña capilla de esta zona de la alejada Asunción de entonces. Luego, terminada la dictadura, con la muerte del supremo dictador de la República, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, ese 20 de septiembre de 1840, se suceden los gobiernos y nos llegamos hasta el Consulado General de los Ciudadanos, don Mariano Roque Alonso y don Carlos Antonio López. Y ellos, por un decreto consular, decretan la creación del Cementerio Mayor de la Recoleta un 30 de mayo de 1842. Durante ese consulado se establece este camposanto y se suprime la inhumación de cuerpos en los distintos camposantos que estaban establecidos en cada iglesia local de la Asunción de entonces. Es ahí que se crea este camposanto, el Cementerio Mayor de la Recoleta. A partir de ahí, ya durante el gobierno de don Carlos Antonio López, se coloca la piedra fundamental para el levantamiento del templo de la Recoleta aquí, en este mismo sitio, allá por 1850. Se echa abajo la antigua iglesia primitiva, la capilla que estaba en este mismo sitio, y se levanta el templo de la Recoleta durante el gobierno de don Carlos Antonio López, el cual culminó allá por el año de 1855 su construcción y se estableció como una de las iglesias más importantes de toda la zona del conurbano de la Asunción de entonces. A mi espalda está el mausoleo donde descansan los restos de doña Elisa Lynch. Hace 50 años estos restos fueron trasladados desde la ciudad de París, en Francia, aquí hasta Asunción. La compañera del Mariscal de América, Francisco Solano López. Una abnegada mujer que dejó el lujo europeo por venir a esa selva del Paraguay entonces para ver morir a muchos de sus hijos, para enterrar a su compañero de vida, para enterrar a varios de sus hijos, que también de una u otra manera tuvo sus enemigos, sus detractores, que la consideraban una mujer ambiciosa, una mujer sin escrúpulos. Pero no se puede negar el heroísmo de una mujer que acompañó entre penurias y fatigas al héroe máximo de nuestra nacionalidad, al mariscal Francisco Solano López. Ella nace en el año de 1835 en el condado de Cork, en Irlanda. Conoce en el año de 1854 en la corte de Napoleón III a Francisco Solano López. De ahí se llegan hasta Asunción. Ella queda en Buenos Aires, nace Juan Francisco en Buenos Aires y tiempo después se llega a Asunción. Su compañera de vida, luego de terminada la guerra contra la Triple Alianza, ella migra de nuevo a Europa, se instala en varios países hasta instalarse definitivamente en Francia y fallece en el año de 1885 a raíz de un cáncer de estómago.
esa mujer que fuera compañera de vida de Solano. Los hijos que sobrevivieron a la unión del mariscal Francisco Solano López con Elisa Lynch: Enrique Solano, Carlos Honorio y Federico Loix. De estos 3 hijos, solamente la descendencia de Enrique Solano López es la que llega hasta nuestros días, la familia Solano López. Ella, como ya mencioné, fallece de un cáncer de estómago en el año de 1885 en la ciudad de París. Y sus restos son trasladados en el año de 1969 hasta Asunción. En este panteón sin nombre, sin placas, porque se nota que alguna vez hubieron placas, aquí descansan los restos de quien en vida fuera el que reivindicó la figura de nuestro héroe máximo, de nuestra nacionalidad. Me refiero a Juan Eoleari. Por cosa del destino, quitaron todas las placas. Juan Eoleari fue un recopilador, un estudioso de nuestra historia. Fue escritor, historiador, diplomático, el cual con su pluma pudo plasmar los relatos de muchos de los sobrevivientes de la Guerra Guazú. Con su pluma plasmó toda la voz de esos héroes de la Guerra Grande, que de una u otra manera, gracias a esos escritos, conocimos que esa historia verdadera realmente existió, más allá de esa historia oficial que algunos legionarios pretenden imponer entre líneas muchas veces. Él fallece en el año de 1969, hace exactamente 50 años. Y sus restos están en este mausoleo. Nos llegamos aquí a una bóveda en la cual podemos decir, recordamos unas líneas que dice: ¿quiere escuchar mi historia, señor? Soy de la Chacarita. En esta bóveda descansan los restos del creador de estas líneas, don Maneco Galeano, creador del denominado Nuevo Cancionero Paraguayo, creador de unas canciones que llegan al sentir de nuestra población, como el caso Yo Soy de la Chacarita, La Chuchi, El Ejecutivo, Despertad, entre otras composiciones emblemáticas. Denominado como un cantante de protesta, falleció muy joven en el año de 1980. Maneco Galeano, creador de ese género denominado Nuevo Cancionero Paraguayo. A mis espaldas está el panteón de quien en vida fuera don Hipólito Sánchez Kell, ministro de gobierno durante el gobierno del general Alfredo Stroessner Matiauda. Un hombre intelectual, un hombre de letras. Cabe destacar también un creador musical, ya que una de las canciones más emblemáticas que suenan cada 6 de enero, ahí en Loma Campamento, en Cambacuá, es obra de don Hipólito Sánchez Kell,
me refiero al 6 de enero, a San Baltasar, que refiere toda esa festividad de los afrodescendientes. Él, un hombre de cultura, un hombre con una capacidad intelectual lúcida para su época, y colaborador durante el gobierno del general Alfredo Stroessner. Aquí también descansan los restos de quien en vida fuera el comandante don José Bozano, marino, ingeniero naval, quien diseñó los históricos cañoneros de nuestra flota de guerra, el Paraguay y el Humaitá, quien fue enviado durante el gobierno de Eligio Ayala hasta Génova, Italia, para el diseño y la construcción final de ambos cañoneros. Estos cañoneros que prácticamente tardaron cerca de 5 años en ser diseñados, construidos y ensamblados en los astilleros de Génova. Llegaron en el año de 1931 hasta el puerto de Asunción. Cañoneros los cuales sirvieron para el transporte de soldados en lo que fue la campaña de la guerra por el Chaco, entre Asunción y Puerto Casado. Emblemáticos ellos, ya que dentro de sus corredores de ambos cañoneros hay miles de historias de chicos que fueron a dejar su vida por la heredad nacional, y todo fue de la mano del comandante Bozano. Fuera del tema de los cañoneros, también diseñó lo que en nuestro ejército se conoce como las carumbeí, las granadas de mano. Fue obra del genio militar de Bozano también. Un héroe que vale la pena destacar y que su nombre está plasmada en el bronce de nuestra historia. En este panteón que está a mi derecha reposan los restos de quien en vida fuera don Francisco Caballero Álvarez, héroe de la guerra por el Chaco, ministro de Estado y hijo de quien en vida fuera el general Bernardino Caballero Melgarejo, héroe de la guerra Guazú, reconstructor de la patria y presidente en el periodo comprendido entre 1880 y 1886. Francisco Caballero Álvarez, cariñosamente conocido como Pancholo, una persona muy querida por la tropa, una persona muy apreciada por los partidarios del Partido Nacional Republicano, Partido Colorado. Cabe destacar de que en este mausoleo, en este panteón, estuvo hasta el año de 1949 los restos del general Bernardino Caballero. Luego, durante el periodo de gobierno del doctor Felipe Molas López, los restos del general Caballero son trasladados al Panteón Nacional de los Héroes. El general Caballero fallece un 26 de febrero de 1912. Y a partir de entonces estuvo en este panteón hasta el año 49, año en que se traslada al altar del Panteón Nacional de los Héroes. Estamos al lado de la tumba de quien en vida fuera don Arsenio López de Cut, hombre intelectual, periodista, escritor. ¿Quién fue Arsenio López de Cut? Hijo de don Benigno López Carrillo, hermano del mariscal Francisco Solano López. Arsenio López de Cut se había enemistado con la línea lopista, por así decirlo, por los sucesos de cómo falleció su señor padre allá en la zona de Itaibaté, fusilado en ese diciembre de 1868 por traición a la patria. ¿Qué podemos recordar de don Arsenio López de Cut? Don Arsenio López de Cut fue quien elaboró el libro del centenario de nuestra independencia patria en 1911. Nosotros no tuvimos fiesta del centenario en ese año y por ende el señor López de Cut elabora un libro, el conocido como el libro del centenario o libro de oro del centenario, en el cual radica y plasma toda la historia desde 1811 a 1911. Fue su creador
Y hasta hoy día, a la fecha, tenemos muy pocos ejemplares de ese libro del centenario, creación de don Arsenio López de Cut. Esta bóveda familiar pertenece a quien en vida fuera don Juan Bautista Gil, expresidente de la República entre el año de 1874 y 1877 hasta el día de su muerte, acaecida un 12 de abril de ese mismo año. Juan Bautista Gil, sobreviviente de la Guerra de Guazú, luego formó parte de la llamada Legión Paraguaya y fue electo presidente en el año de 1874 y asume un 25 de noviembre de ese mismo año. Durante el periodo de Juan Bautista Gil podemos mencionar de que se firmó el Tratado de Misiones, llamado Machaín-Irigoyen, en el cual la República del Paraguay entrega todos los territorios de lo que hoy es los territorios comprendidos en lo que es la provincia de Formosa y la provincia de Misiones, hoy República Argentina. Entrega en favor del gobierno argentino del presidente Nicolás Avellaneda. Ese tratado se firmó un 6 de enero de 1876 y es de esa manera como el Paraguay pierde esos territorios, ya que se entrega todas esas tierras, se entrega a la Argentina en compensación parcial por el pago de deuda de guerra que establecía ese nefasto tratado del 1 de mayo de 1865, el tratado secreto de la Triple Alianza. También descansan los restos de quien en vida fuera don Emilio Gil, su hermano, que fuera asistente del presidente, de su hermano presidente, y él venía de la zona de Luque cuando se enteró del suceso aciago que le había acontecido a su hermano, ese magnicidio, porque fue el primer magnicidio de la posguerra del 70. Se topeta con los asesinos de su hermano en la zona donde hoy es el Colegio Americano de Asunción, ahí sobre la calle España. Se cruzan y en el enfrentamiento cae muerto también Emilio Gil. Como trofeo de guerra, los asesinos le cortan una oreja y llevan de trofeo. De esa manera asume el poder el vicepresidente del presidente Gil, Higinio Uriarte, para completar el periodo comprendido entre 1874 y 1878. Gobernó un año hasta que entregó el poder al siguiente candidato por el Congreso y luego que asumió como presidente, Cándido Bareiro. Continuando con nuestro recorrido, nos llegamos al antiguo Panteón Militar, de la antigua escuela militar y de nuestro ejército paraguayo de entonces. Aquí están los restos de muchos prohombres militares que hicieron a la historia de nuestra patria. Me refiero a uno de los más emblemáticos, al as de la aviación paraguaya, a don Silvio Petirosi. Fallecido en el año de 1915, allá en las afueras de Buenos Aires, en Punta Lara, en una exhibición. Con él termina básicamente esa primera parte del sueño de la aviación paraguaya, y él inició lo que fue el trabajo de la aviación aquí a nivel nacional. Cabe destacar también de que Silvio Petirosi fue un discípulo del pionero de la aviación argentina, don Jorge Newbery. También aquí reposan los restos de los cadetes en lo que fue la batalla de Boquerón entre el 9 de septiembre y el 29 de septiembre de 1932. Esos primeros cadetes de la entonces Escuela Militar, hoy Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, que cayeron en lo que fue el ataque en esos primeros 10 días de la toma del fortín, de la retoma del fortín Boquerón. Me refiero a los cadetes Pando, Sisa, Otazú, entre otros, nombres que están en bronce hoy día. También descansan aquí los restos de quien en vida fuera
el expresidente de la República del Paraguay, el coronel Juan Antonio Ezcurra. Juan Antonio Ezcurra, de la línea caballerista que gobernara el Paraguay entre 1902 y 1904. Fue el último presidente colorado de la primera era republicana o la primera era colorada, comprendida entre 1887 y 1904. Él cae del poder, se lo derroca luego de la guerra civil de 1904, que posibilita el ascenso del Partido Liberal o Centro Democrático para gobernar por cerca de 32 años aquí en nuestro país. A mi espalda tengo el panteón de quien en vida fuera el conocido como León Pintá, o León Tuyá, mejor dicho, héroe de la guerra por el Chaco, el general Eugenio Alejandrino Garay, padre de la infantería paraguaya, de una familia ilustre, hermano de quien en vida fuera también una de las mentes más lúcidas de finales del siglo XIX. Me refiero al joven republicano Blas Garay, quien fuera enviado por el gobierno del general Egusquiza, Juan Bautista Egusquiza, hasta España para trabajar en ese archivo de Indias para recuperar de nuevo la historia nacional. Considerando que gran parte de nuestro archivo nacional lo perdimos ese 12 de agosto de 1869 en Piribebuy, cuando se librase esa batalla urbana en plena guerra Guazú. Blas Garay fue encargado de recopilar y rescatar gran parte de nuestra historia que estaba guardada en los archivos de España. Estamos frente al panteón de quien en vida fuera el general Adrián Jara, comandante de la aeronáutica paraguaya hasta el año de 1868. Cabe destacar de que él fallece en un accidente de aviación en ese año, específicamente un 8 de mayo de ese mismo año, y por esas cosas del destino, el avión en el cual él fallece estaba, según las crónicas de época, preparado para el general Alfredo Stroessner. Al poco tiempo de despegar, ya capota y se estrella en la pista de la aviación de la aeronáutica paraguaya, ahí en la zona de Ñuguazú, y estaba junto a él el entonces general Andrés Rodríguez Pedotti, comandante de la caballería. El general Andrés Rodríguez prácticamente queda con el cuerpo completamente quemado, ya que estaba empapado en combustible, y el general Adrián Jara fallece al día siguiente por las heridas. Aquí a mi izquierda tengo el panteón de quien en vida fuera don Juan Antonio Jara. Se preguntarán quién fue este caballero. Fue vicepresidente del general Bernardino Caballero en el periodo de 1882 a 1886. Juan Antonio Jara, fundador del Centro Democrático, Partido Liberal. Y Juan Antonio Jara, tatarabuelo del expresidente de la República, Horacio Cartes Jara.
Estamos en una sepultura emblemática aquí en la parte histórica del Camposanto de la Recoleta. Esta tumba pertenece a una dama, a doña Fernanda Vieira. Y se preguntarán quién fue doña Fernanda Vieira. Simplemente refiero a esta tumba particular con esta lápida en mármol, porque se estilaba en esa época de los inicios de este Camposanto este tipo de sepulturas. Un ejemplo, sobre esta lápida rezaba la siguiente descripción: a doña Fernanda Vieira, natural paraguaya, falleció el 15 de abril de 1862. A los 65 años, sus restos mortales reposan en este sitio y es un homenaje de sus hijos a su amada madre. Pueden notar el tipo de sepultura que se utilizaba en la época y era algo bastante especial, algo muy significativo, con lo que refiere al mensaje de parte de los hijos, como así también un mensaje en latín para la afinada persona que fallecía, en este caso la señora Fernanda. En este histórico Camposanto también descansan los restos de quien en vida fuera el coronel Rafael de la Cruz Franco Ojeda, héroe de la guerra por el Chaco, hoy general de brigada post-mortem, don Rafael de la Cruz Franco Ojeda. Un militar insigne, un comandante del segundo cuerpo durante la campaña de la guerra por el Chaco, un hombre que estuvo de frente con sus hombres en la lucha, en ese trajín diario, en esos 3 años de batalla. Tenemos que mencionar la gloria de Rafael Franco, un hombre honesto que le tocó dirigir los destinos de la patria entre el 20 de febrero de 1936, encabezó esa revolución de febrero, que la dirigió uno de sus allegados, el coronel Federico Smith. Él asume el poder en 1936 y en un año y meses de gobierno hizo más obras y se consiguieron más logros que en toda la primera era colorada y que en toda la era liberal, históricamente hablando. Capaz para muchos un incomprendido, capaz para otros un revolucionario y para nosotros un patriota, un paraguayo. Él fallece un 15 de septiembre de 1973 aquí en Asunción. El gobierno del general Alfredo Stroessner le otorga un funeral de Estado como expresidente de la República y aparte como uno de los comandantes de la guerra por el Chaco. Paz en tu tumba, general Rafael de la Cruz Franco Ojeda. Siguiendo nuestro recorrido en este histórico Camposanto del museo al aire libre más grande que tenemos aquí en Asunción, el cementerio de la Recoleta, mejor dicho. Recordamos al general Raimundo Rolón, expresidente de la República y también formó parte del comando de la Comanchaco en lo que fue la campaña de la guerra por el Chaco, junto al entonces general José Félix Estigarribia. Tenemos que mencionar Raimundo Rolón, de línea colorada, nacido en la ciudad de Paraguarí en el año de 1901. Hizo sus estudios en la escuela militar, formó parte de la Comanchaco, como había mencionado, fue partidario del Partido Nacional Republicano, Partido Colorado, y gobernó provisionalmente entre enero de 1949 y febrero de ese mismo año, por escasos 28 días. El doctor Felipe Molas López dirige un golpe de Estado contra él, él como representante de la Junta de Gobierno, y los militares lo derrocan
le exigen la renuncia. Luego, no podemos decir que haya hecho mucho en esos 28 días porque fue muy corto su periodo de gobierno. Pero lo que se recuerda y las crónicas de época mencionan que la primera obra de gobierno que había hecho el general Rolón fue pavimentar el acceso a su residencia sobre la calle Centenario, casi Eusebio Ayala. Estamos frente al panteón de la familia Romero Pereira. En este panteón mausoleo descansan los restos de quien en vida fuera un expresidente de la República entre el 8 de mayo de 1954 al 15 de agosto del mismo año. Me refiero al arquitecto Tomás Romero Pereira, presidente del Partido Nacional Republicano. También fue colaborador en lo que fue la guerra por el Chaco. Primer ciudadano paraguayo en obtener el título de arquitecto de una universidad. También descansan los restos de quien en vida fuera su hermano, don Cayo Romero Pereira, médico del general Bernardino Caballero. Coincidentemente, el general Bernardino Caballero fallece en los brazos del doctor Cayo Romero Pereira y al cabo de poco tiempo, meses, fallece el doctor Romero Pereira a raíz de una afección cardíaca. El arquitecto Tomás Romero Pereira, un insigne hombre de nuestra historia, Encarnaceno él, nacido allá por el año de 1886, fallece en el año de 1982. Alcanzó cerca de los 100 años. Y uno de los puntos más importantes para recordar al arquitecto Tomás Romero Pereira, aparte de haber sido ministro sin cartera del gobierno del general Alfredo Stroessner, fue que durante el periodo de gobierno del general Alfredo Stroessner, él siendo dueño de la estancia Cerro León, La Lila, otorga al Estado paraguayo todo ese sitio donde está enclavado el campamento Cerro León ahí en el municipio de Pirayo. Y a partir de entonces, allá a mediados de los años 60, queda en favor del Estado paraguayo esa donación que había hecho el arquitecto Tomás Romero Pereira en favor no solamente del Estado paraguayo, sino de la historia misma de nuestra patria. Continuando con nuestro recorrido, nos llegamos hasta el panteón de quien en vida fuera doña Isidora Díaz Vera, hermana del general José Dubigis Díaz. ¿Quién fue doña Isidora Díaz? Fue una mujer bastante preparada para la época, ya que formó parte de la escuela de señoritas de Madame Duprat durante el gobierno del mariscal Francisco Solano López. También fue dama de compañía de doña Elisa Lynch. Fue quien la apoyó en todo momento. Y también se puede mencionar, fue una suerte de niñera estrella de todos los hijos del mariscal, ya que aparte de ser una dama de compañía, era como si fuera de la familia, con la familia Solano López Lynch. También tenemos que destacar que el lugar donde se encontraba el domicilio de doña Isidora Díaz está enfrente mismo a donde está actualmente la iglesia de San Roque, donde está el local un local comercial de comida peruana. En ese mismo sitio estaba la casa de Isidora Díaz, la misma que había recibido a Madame Lynch en el año de 1875 cuando viene por invitación del presidente Juan Bautista Gil y estuvo no más de 12 horas aquí en Asunción para luego ser desterrada de nuevo de nuestro territorio. Fue una persona fiel a su patrona y amiga,
Elisa Lynch, doña Isidora Díaz. Siguiendo nuestro recorrido aquí por el Cementerio Mayor de la Recoleta, nos llegamos hasta el panteón de quien en vida fuera el doctor Cirilo Solalinde. Cirilo Solalinde, senador nacional, convencional nacional constituyente, secretario de la Convención de 1870, como así también parlamentario, diputado. Fue un sobreviviente de la Guerra Guazú, acompañó a Solano López hasta Cerro Corá, donde cae prisionero en Chirigüelo. Luego es trasladado hasta Río de Janeiro en calidad de prisionero. Y luego, años después, regresa hasta Paraguay, donde hace su vida pública y su carrera política. Muchos de sus detractores mencionaban de que fue un desertor de las filas de Solano López, el doctor Cirilo Solalinde, al punto de que se cree que fue quien había delatado la posición de Solano López en el campamento de Cerro Corá para las tropas aliadas que estaban en el asentamiento del cuartel general en Concepción, en Villarreal. Pero es una historia más. Él sobrevivió a la guerra, él nace en el año de 1832 y fallece en el año de 1923, aproximadamente tenía 91 años cuando fallece. Él había estudiado unos cursos de medicina con el doctor Guillermo Stewart durante el gobierno de don Carlos Antonio López y formó parte del cuerpo médico de las fuerzas paraguayas en lo que fue la Guerra Guazú. Siguiendo con nuestro recorrido, nos llegamos hasta el panteón de quien en vida fuera el mayor Hilario Amarilla, héroe de la Guerra Guazú, quien iniciara gran parte de su participación en lo que fue la guerra contra la Triple Alianza en las huestes del Mariscal de América Francisco Solano López Carrillo. Él inicia su participación ya en la campaña de Humaitá de la Guerra Guazú allá por 1866. Luego estuvo en las más bravas batallas, conocido como el cohetero, ya que preparaba un sistema de artillería bastante particular para la época, al punto que sobrevive él a la Guerra Guazú, fue juez del crimen, fue senador nacional, fue fundador de un periódico, La Democracia, y fallece aquí en Asunción un 20 de septiembre de 1887. Uno de los hombres que hicieron patria y que honraron la figura de su jefe. Siguiendo nuestro recorrido, nos llegamos hasta un panteón un tanto abandonado, que pertenece a quien en vida fuera el coronel Juan Mesa, que fuera cuñado del general Bernardino Caballero, que fuera secretario privado del general Bernardino Caballero en tiempos que el general Caballero fue ministro del Interior, como así también luego ya durante su gobierno como presidente provisional y luego constitucional. El coronel Juan Mesa, una persona bastante recordada por los adversarios del general Caballero, ya que según las crónicas de época relatan de que el coronel Mesa era el encargado y el brazo ejecutor para diezmar a toda esa posición que se oponía al gobierno del general Caballero. Gobierno entre 1880 a 1886. Como así también en tiempos que fue secretario del ministro del Interior general Bernardino Caballero, tuvo incidentes como el de la muerte de don Cristóbal Sánchez. A don Cristóbal Sánchez, que siendo el general Caballero ministro del Interior, el coronel Juan Mesa se le había atribuido el asesinato del señor Sánchez por ser un opositor a Caballero,
siendo él ministro, y también encargado de muchas persecuciones, entre comillas, a los opositores del gobierno del general Bernardino Caballero. Continuando nuestro recorrido aquí por el Cementerio Mayor de la Recoleta, nos llegamos hasta este panteón, que pertenece a quien en vida fuera un expresidente de la República del Paraguay. Me refiero al general doctor Benigno Ferreyra, que gobernara nuestra república entre 1906 y 1908, año de su caída del gobierno. Él nace en Limpio en el año de 1846, se forma, hace sus primeros estudios en la mencionada localidad y luego se suma a sus condiscípulos en lo que fue el Colegio de San Carlos durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Luego obtiene una suerte de beca y va a estudiar al Uruguay, específicamente a Concepción, donde hace amistad con paraguayos que habían sido enviados a estudiar a ese sitio, como así también gente de la Argentina. Ya en tiempos ya de la Guerra Guazú, a partir de 1864, tenemos que mencionar que la figura de Benigno Ferreyra hizo una suerte de volteo hacia la gente que le ayudó en su momento a formarse. Fue opositor al gobierno de Solano López y a Solano López como jefe de nuestro ejército nacional. Él se alista en las fuerzas argentinas, lideradas por Bartolomé Mitre. Y es ahí donde él comienza a tener sus ascensos militares, al punto de que llega con el rango de general, como así también se recibe de abogado y obtiene un doctorado en Derecho. El general Benigno Ferreyra, luego de su caída del poder en 1908, intentó nuevamente tomar el poder, aliándose a un enemigo suyo de años, que fue el general Bernardino Caballero en 1909, en lo que fue la revolución y también la batalla de Laureles, allá en la zona de Ñembucú, donde el gobierno de Emiliano González Navero diezma las tropas de las huestes de Caballero y Ferreyra. Ahí termina su participación política en lo que refiere a la parte de las revoluciones. Luego de la posguerra, allá por 1870, él ingresa con los llamados legionarios al poder y forma parte de ciertos levantamientos durante esa década infame entre 1870 y 1880. También debemos destacar de que ninguna de sus revoluciones le fue de valía, aquellas que él había encabezado, y es ahí donde él migra al extranjero y retorna al Paraguay luego de la Guerra Civil de 1904. Es donde ahí comienza su vida política y por ende es electo por el Congreso en 1906. Él recibe el poder de manos del doctor Cecilio Báez. Nos llegamos hasta este panteón que pertenece a quien en vida fuera el premio Cervantes paraguayo, don Augusto Roa Bastos. Don Augusto Roa Bastos nace en el año de 1917 aquí en Asunción y crece en la lejana ciudad de Iturbe, ahí en el departamento de Guairá. Don Augusto Roa Bastos, escritor, periodista, docente universitario de la Universidad de Toulouse. La Universidad de Toulouse en Francia, quien había contratado sus servicios como docente. Unos servicios que fueron negados en varias universidades aquí de Paraguay, lastimosamente. Fue, vamos a decir, un profeta en tierra ajena, don Augusto Roa Bastos. Obtuvo el premio Cervantes de la literatura en el año de 1989 con su obra cumbre, Yo el Supremo, una novela que relata la vida y obra
del supremo dictador de la República, el Caraiguazú, Gaspar Rodríguez de Francia. También un sinfín de obras pasaron por la pluma del genio literario que fue don Augusto Roa Bastos. Para los más pequeños, Polisapo, también Madama Sui, El trono entre las hojas, Hijo de hombre, un sinfín de obras que forman parte de la literatura paraguaya. Él fallece en el año 2005 y sus restos descansan en este sitio, aquí en el Cementerio Mayor de la Recoleta. Bueno, continuando nuestro recorrido aquí por el Cementerio Mayor de la Recoleta, nos llegamos aquí hasta el antiguo panteón columbario militar, donde reposan los restos de muchos de los caídos en distintas batallas de la guerra por el Chaco. Caídos soldados jóvenes en el Carmen, en Saavedra, Boquerón, Campovía, Nanagua de Gloria. También en este columbario reposan los restos de quien en vida fuera el teniente coronel Ayala Velázquez, que fue uno de los comandantes más insignes de la guerra por el Chaco. Es importante reencontrarnos con lo nuestro y es importante no olvidar a todos esos jóvenes y hombres, como así también mujeres, que hicieron a nuestra patria y también de una u otra manera dejaron su vida por la heredad patria, por nuestro terruño. Sobre la punta derecha, lateral para el conjunto paraguayo, última parte del partido, se va Guas, se coloca Dolfino, pelota para Dolfino, se la lleva, carga Paraguay, centro de Dolfino, Romerito, ¡gol! ¡Gol! ¡Paraguayo! ¡Gol paraguayo! ¡Romerito! ¡Gol! Continuando nuestro recorrido aquí por el Cementerio Mayor de la Recoleta, nos llegamos hasta un panteón que recuerda a una persona muy querida en nuestra patria. Una persona recordada por los jóvenes, no tan jóvenes y por la gente mayor. Me refiero a don Carlos Alberto Gómez, un periodista deportivo, locutor insigne, para muchos uno de los mejores locutores de su tiempo, relator deportivo. Fallece un 1 de septiembre de 1987. Por crónicas de época refieren de que fue uno de los, vamos a decir, servicios fúnebres más pomposos y de mayor acompañamiento por parte de la ciudadanía. Se lo quería bastante. Yo recuerdo siendo niño por Canal 9 TV Cerro Corá, cuando enviaban el ayúdenos a ayudar para sangre para don Carlos Alberto Gómez, y mencionan de que el banco de sangre sobrepasó como nunca todo lo que era esa solicitud de pedido de sangre para él, al punto de que eso sirvió otra vez para ayudar a otra gente. Él fallece con escasos 37 años y es hasta hoy día una de las voces del periodismo deportivo más recordada. Muy buenas tardes, me llamo Florencio Troche Rotela. Llego, o sea que hace 40 años que estoy trabajando acá en el Cementerio de la Recoleta, primeramente como albañil y luego funcionario municipalidad de Asunción. Soy la quinta generación del prócer, el capitán Mauricio José Troche. Mi papá, mi finado papá, también fue un excombatiente. A los 15 años fue llamado para presentarse al frente de combate. El sepelio más grande que he visto acá en el cementerio fue que sobrepasó todo en aglomeración de personas, gente que venía a ver. Fue del periodista Carlos Alberto Gómez. Luego presencié también el sepelio de Luis Alberto del Paraná, también que tuvo bastante gente, Marquito de Orí también.
Y luego fue lo último el general Rodríguez.